de tu Santo Espíritu para ser transformadas, mi Dios, a aquello que tú deseas para con cada una de nosotras. Te adoramos, Señor. Te queremos pedir perdón por nuestros pecados, pedirte que la sangre preciosa de Jesús nos limpie. Agradecemos tu misericordia, tu paciencia y tu amor para con cada una de nosotras, Señor. Y nos ponemos en tus manos preciosas para que tú sigas, Señor, obrando con poder en nuestras vidas. Quédate, Señor, con nosotros, enséñanos, bendícenos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Ustedes han recibido su material, ¿no es verdad? Muy bien, su material está muy bonito. Y les pido que por favor puedan abrir la página número 10. Página número 10. Y en esta noche nosotros vamos a tratar aquí el taller número 2, que lleva por título En busca de las prioridades de Dios. En busca de las prioridades de Dios. Y vamos a empezar leyendo nuestro material. Y yo quisiera pedirle a nuestra hermana Yadi que nos pueda leer. Si puedes ponerte de pie, Yadi, y nos lees la introducción, ¿sí? Todas entonces en la página 10 y vamos a leer la introducción. Adelante, Yadi. Así es. Gracias, Yadi. Es cierto, si nosotros hacemos una evaluación de nuestra vida, cómo éramos antes, sin el Señor en nuestro corazón y cómo somos ahora en Cristo, podemos realmente coincidir con lo que acá dice, ¿no? Sin Cristo establecemos nuestras prioridades según nuestros intereses y necesidades, pero eso cambia. Eso cambia cuando venimos a Cristo y el Señor es nuestra guía, Él es quien nos dirige, Él es quien realmente marca la pauta para que nosotros podamos vivir cada día. Y cuando eso es así, entonces al establecer nuestras prioridades, ¿qué hacemos nosotras? Abrimos la palabra de Dios, ¿no es verdad? Y dejamos que el Señor pueda hablar a nuestro corazón y pueda ser Él quien nos diga cuáles son esas prioridades. Y ahí en su material ustedes van a ver cuáles son esas prioridades que Dios ha establecido para con cada una de nosotras. Y vemos en el número 1, ¿cuál es? ¿Quién es nuestra prioridad número 1? Dios. Exactamente, es Dios. Él es, todo parte de ahí, queridas hermanas y amigas. Todo parte de tener a Dios como nuestra máxima autoridad, ¿no? Y tenemos ahí un texto muy hermoso que es el de Lucas 10:42, que dice, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, ¿no? Y esto se dice en un contexto bastante especial y particular. Si nosotros recordamos, aquí se estaba dando una reunión en casa de Lázaro y teníamos ahí a Marta y a María, ¿no es verdad? Y vemos pues que Marta estaba, y María también, preparando todo lo necesario para recibir al Señor Jesús, que era el invitado especial. Y resulta que llega el Señor y María se olvida de todo, deja todo a un lado y ¿qué hace? Está ahí cerca del Señor Jesús y empieza a atender al Señor, sus enseñanzas, sus palabras. Mientras que Marta sigue haciendo sus cositas, ¿no es verdad? Entonces Marta necesitaba ayuda, estaba ahí ya muy estresada con las cosas que tenía que hacer y va donde el Señor y se queja, ¿no? ¿Qué es esto que le ha pasado a mi hermana que ha dejado de ayudarme, ¿no? Necesito ayuda. Y es ahí que el Señor le dice estas palabras, ¿no? Que María ha hecho lo correcto, que ella ha dejado todo. Y esa es la buena parte que ella ha decidido tener. Y es interesante porque el Señor le dice, no le será quitada. Y es que, queridas hermanas y amigas, cuando nosotros tenemos la prioridad en nuestra vida, la número 1 a Dios, lo demás fluye. Lo demás
comienza a fluir de manera natural y espontáneamente. Y es decir, es con el Señor con quien nosotros tenemos realmente en nuestra vida esa vida abundante que Él ha venido a darnos. Por eso Él siempre tiene que ser nuestra prioridad número 1. Y tenemos la prioridad número 2, el esposo, 3, los hijos, 4, el hogar, y todo ello si estamos hablando de una mujer casada, ¿no es verdad? Con su familia. 5, su crecimiento espiritual. 6, sus actividades ministeriales, y cada una de estas prioridades están allí respaldadas por un texto bíblico y por una breve explicación. Pero vamos a ir a nuestra PPT, porque queremos profundizar cada una de esas prioridades y queremos ver cosas prácticas, ¿no? Para que en nuestra vida realmente podamos decir, wow, sí, mis prioridades se están alineando a las prioridades de Dios y yo estoy haciendo la voluntad del Señor. ¿Ok? Entonces, no me voy a quedar en este taller con el conocimiento de la palabra de Dios, sino voy a ver si en la práctica estoy cumpliendo y realmente estas prioridades se están realizando en mi vida cada día, ¿sí? Entonces, vemos aquí en nuestra PPT, tenemos este mapa conceptual, acá, un mapa conceptual, en donde me va a decir de forma práctica qué es lo que significa tener mis prioridades de esa manera. Por ejemplo, empezamos con nuestra prioridad número 1, que es Dios, ¿no es verdad? Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que Dios está siendo mi prioridad número 1? Bueno, me doy cuenta cuando yo estoy amando al Señor y lo estoy siguiendo de todo corazón. ¿Se dan cuenta? Entonces acá tenemos las cosas prácticas. Entonces, vamos a ver lo que significa amar a Dios y seguirlo de todo corazón. Cuando nosotros vamos al Salmo 63, un salmo de David, encontramos lo siguiente. Dice, Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. A veces la vida de una se torna una vida difícil, ¿no? Entonces, en medio de esa situación, aquí David se ha dado cuenta de que es necesario buscar al Señor, ¿no? Es necesario que nosotras podamos experimentar esta realidad de que el Señor sea aquello que nuestra alma necesite prioritariamente y dejar que Él realmente llene por completo nuestra vida. Y eso va a depender de que nosotras nos dispongamos a poder buscar al Señor. Porque acá David dice que él no escatima horario para estar con el Señor. Dice, de madrugada te buscaré. ¿Se dan cuenta? Entonces, él levantarse antes de que se ponga el sol no significa ningún sacrificio. Todo lo contrario, es un deleite que él pueda realmente despertarse tempranito para poder buscar al Señor. Ahora, tenemos que comprender también las diversas actividades que cada una de nosotras tiene, ¿no? A veces el buscarle de madrugada no sea para ti algo que puedas hacer diariamente, pero el mensaje principal de esto es que nosotras podamos ser intencionales en buscar un tiempo con el Señor, porque si no estamos buscando al Señor, vamos a tener serios problemas. Porque no vamos a tener la dirección del Señor para nuestra vida. Y entonces, lo demás que viene, las siguientes prioridades que hemos estado detallando allí, no las vamos a poder sobrellevar, no las vamos a poder enfrentar, porque nos van a ganar otras cosas en nuestra vida, ¿no?
Entonces, cuando nosotros buscamos a Dios, Él nos prepara, Él nos capacita para poder vivir como Él lo ha establecido. Bien, entonces, ese tiempo de búsqueda con el Señor tiene que estar compuesto por dos elementos principales: la oración y la reflexión de su palabra. ¿Por qué? Porque a través de la oración, ¿qué es lo que yo hago? A ver, ¿qué es orar? Hablar con Dios. Y cuando yo hablo con Él, ¿qué hago? Ajá. Exacto, hay una relación, ¿no es verdad? Una relación que implica reconocerlo. Y le digo, tú eres mi Dios, como lo hacía David, Dios mío eres tú, ¿no? Reconozco que Él es mi Dios en ese tiempo de oración. Pero no solamente eso, hay una confianza tal puesta en Él que me lleva a abrirle mi corazón y contarle mis más íntimos deseos, pensamientos, planes, proyectos, que yo deseo que en Él se puedan volver una realidad si es su voluntad. ¿Se dan cuenta? Entonces es un tiempo especial en el cual yo le abro mi corazón a Dios y le cuento todo acerca de mí. Y espero de todo corazón que Él pueda realmente glorificarse en mi vida. Ese es por un lado la oración. También es un momento en que yo también le dejo mis cargas, mis preocupaciones, ¿no? Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Entonces es un tiempo también en el cual yo puedo dejarle a Él cuáles son esas cosas que a mí me preocupan y que no me dejan probablemente seguir adelante. Y el Señor no se va a mostrar indiferente hacia aquello que a mí me está preocupando. Él va a intervenir y va a hacer algo en su tiempo. ¿Se dan cuenta cuán importante es la oración? Y por supuesto que la oración no solamente esté el elemento principal sea pues pedir y pedir y pedir. Yo tengo que ser consciente delante de quién estoy. Estoy delante del Dios Todopoderoso, que ha tenido misericordia de mi vida, que ha derramado su gracia sobre mí y que merece toda adoración y toda honra. Así que antes de pedir cualquier cosa, reconociendo su santidad, yo tengo que estar a cuentas con Él. ¿No es verdad? Por eso hay en la oración un tiempo de poder pedir perdón, en la oración un tiempo de poder adorar al Señor y también un tiempo para abrirle mi corazón y contarle cuáles son mis problemas y pedir su intervención, su cuidado, su ayuda, su bendición. ¿Se dan cuenta? Entonces, conversar con Dios no es algo ligero. Conversar con Dios es algo muy profundo. Y siempre no tenemos que perder en cuenta quién es Él. ¿Quién es Él? ¿Sí? Entonces eso por un lado la oración, donde yo abro mi corazón y me comunico con Él. Pero el Señor también está esperando otra cosa. Que nosotras nos dispongamos a que Él nos hable a nosotras. ¿Y cuál es ese elemento que hace que Él nos hable a nosotros? La palabra de Dios. Entonces, en ese tiempo de búsqueda del Señor, yo tengo que también abrir mi Biblia y dejar que Dios hable a mi corazón, porque yo necesito alimentarme para poder crecer, porque el crecimiento lo da la palabra. El crecimiento de mi fe lo da la palabra. ¿Se dan cuenta? Entonces, no basta orar. Es necesario también que yo le permita a Dios que Él hable a mi corazón a través de su palabra. Y aquí en la iglesia del RIMAC, el equipo pastoral ha tomado la decisión ya desde hace mucho tiempo de poder elaborar unos devocionales, ¿no es verdad? Así que no tenemos ninguna justificación para no estar en contacto con la palabra de Dios. Quizás no tenga en algún momento el tiempo para sentarme, leer la Escritura, pero creo que tenemos todo el tiempo para escuchar. Y no voy a escuchar una hora, ni siquiera 30 minutos, son solo unos minutos con un mensaje poderoso que va a transformar mi ser. Entonces, yo no tengo que desperdiciar esas oportunidades que Dios me da, sino que tengo que apreciarlas y tengo que
atenderlas, buscar, ¿no? Y pedirle al Señor que a través de esos devocionales Él sea hablando a mi corazón. Amén. Que así sea. Tenemos que ser intencionales en esa búsqueda del Señor. Y les repito nuevamente, eso va a trascender en nuestras vidas. Y tenemos que hacer todo lo necesario. Por eso la siguiente diapositiva nos dice qué debemos hacer para estar cerca del Señor. Y entonces yo tengo que desarrollar el hábito de acercarme a Él. Lo tengo que desarrollar. Así como cada día yo me levanto, me lavo los dientes, me baño, me arreglo, tomo mi desayuno, ¿no es verdad? Eso es algo habitual, no es algo que hago todos los días. Entonces, en mi agenda todos los días tiene que estar el tiempo con mi Señor. No me puedo saltar ese tiempo. Yo tengo que estar cerca a mi Señor. Y esa cita, Él está allí siempre. Él está allí siempre, esperando por mí. Entonces, no lo hagamos esperar. ¿Sí? Que no se termine el día sin que podamos estar delante de su presencia, abriéndolo en nuestro corazón y permitiendo que Él también nos hable a través de su palabra. Entonces, desarrollar el hábito, pero también planificar un tiempo personal para estar a solas con Él. Cuando yo hago esto, entonces realmente estoy amando al Señor y lo estoy siguiendo de todo corazón. Y como estamos hablando de cosas prácticas, es bueno que me pregunte, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy haciendo que Dios sea mi prioridad número uno? ¿Es Dios mi prioridad número uno? Eso es algo que tú te tienes que responder, ¿no? Seguimos adelante entonces. La segunda prioridad. Es la segunda prioridad porque Dios siempre tiene que estar primero, pero es la primera prioridad en cuanto a relación con los demás. ¿Sí? En cuanto a relación con los demás, si es que estoy casada, mi prioridad tiene que ser mi esposo. Tiene que ser mi esposo. Y yo estoy llamada a amarlo, estoy llamada a ayudarlo y estoy llamada a sujetarme a Él, porque eso está establecido en la palabra de Dios. Y vamos a empezar con la ayuda, En Génesis 2:18, Mayelita, si lo puedes leer. Sí. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y lo que dice abajito es, Ayudar sí, estorbar no. es muy importante tener en cuenta eso. Porque si analizamos, a veces no estamos siendo de ayuda, sino estamos estorbando a nuestro esposo. Estamos estorbando. Y el Señor no quiere eso. Él quiere que estemos dispuestas a ayudar, a servir, a levantarnos cada día y decir, ¿qué puedo hacer por Él? Para que los planes del Señor se cumplan en nuestro hogar, en nuestra vida. El Señor quiere que realmente nosotras le ayudemos a nuestro esposo y que tengamos esa preocupación. Entiendo perfectamente que en casa tenemos muchísimas cosas que hacer. Y si tenemos hijos, eso se multiplica mucho más todavía. Pero el Señor nos manda a que nosotras podamos tener a nuestro esposo como nuestra prioridad. Nuestra prioridad. Entiendo, la pareja se casa y bueno, después vienen los bebés, ¿no es verdad? Vienen los bebés. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando vienen los bebés, porque los bebés suelen desplazar al esposo. Y por mucho tiempo. Porque la mujer se vuelca a la criatura que, dicho sea de paso, sí, es totalmente dependiente de uno, pero eso no nos tiene que llevar a dejar a nuestro esposo que duerma solo en nuestra cama. Y a veces cometemos ese grave error, ¿no? Entonces tenemos que ser cuidadosas y de repente si tú ya tienes años con tu esposo
conoces a una jovencita que recién está empezando su vida matrimonial, este es un buen consejo que podrías darle. Es un buen consejo, porque el esposo no puede estar solo. Y a veces está solo meses y meses, ¿no? Mucho cuidado con eso, porque ese es un grave error. Un grave error. Que no estemos junto a él para ayudarlo en sus necesidades, en las cosas que él necesita y para satisfacer sus necesidades. Y ustedes saben a lo que me refiero. Porque si estoy durmiendo junto a la cuna de mi hijo o en la cama de mi hijita, que ya tiene 2, 3 años, ¿qué tiempo le doy a él? ¿Se dan cuenta? Entonces hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Pero seguimos y ahora vamos al amor, al amar. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Nosotras tenemos que amar a nuestros esposos. Amar implica cosas prácticas. ¿Cuáles son esas cosas prácticas que ustedes piensan que puede implicar el amar al esposo? A ver, voluntarias. ¿Perdón? Cuidarlo, claro. ¿Sí? Apoyarlo, así es. Claro, tenemos que prepararle su comidita, ¿no? ¿Sí? Atenderlo, claro que sí. ¿Y qué opinan sobre orar? Sí. Tenemos que orar por él. Tenemos que en la presencia del Señor cubrir a nuestro esposo para que el Señor le guarde y le cuide. Porque él se enfrenta a muchísimas cosas peligrosas cuando sale de nuestro hogar. Y nosotras tenemos que estar preocupadas por eso. No podemos ser indiferentes. Y una de las cosas que podemos hacer es orar por él. Entonces, hablamos de cosas prácticas, porque el amor es práctico, no es una teoría, no es un conocimiento nada más, es hacer cosas. Y es orar, cuidarlo, mimarlo, prepararle su comida preferida, ¿no? Darle momentos de paz y de tranquilidad, no estorbar, ¿no es verdad? Comprender que a veces tiene momentos complicados. Y nosotras queremos realmente quizás conversar con él y contarle tantas cosas, pero este es el tiempo en que él necesita descansar. Y tenemos que respetar también ese tiempo de descanso. ¿Se dan cuenta? Cosas prácticas, cosas que podemos nosotras llevar a la práctica. Seguimos con la siguiente y ahora vamos a hablar sobre la sujeción. La sujeción es tan importante. Sarita, ¿nos lees acerca de la sujeción? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Efesios 5:22. La mujer no sujeta a su marido. Venga contra él. ¿Se dan cuenta? La mujer que no se sujeta a su marido está pecando contra Dios. Porque la sujeción es una orden que viene del Señor. No es algo que yo he inventado, el pastor ha inventado, no. Ahí ustedes ven, Efesios 5:22, establecido por nuestro Dios. El Señor ha establecido un orden en el hogar. O sea, los miembros del hogar no pueden hacer lo que se les venga en gana. Porque cuando hacen lo que se les viene en gana, ese hogar es un desastre. Y comienzan a haber una serie de dificultades entre todos los miembros de la familia. Por eso bien nos hace seguir el orden que Dios ha establecido. Y la mujer tiene que estar sujeta a su esposo. Habrá un día en que el Señor le va a pedir cuentas a nuestro esposo porque Él es la cabeza del hogar. Pero también habrá un día en que el Señor nos va a pedir cuentas a nosotras las esposas si hemos seguido o no el liderazgo de nuestro esposo. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros estamos para estar
cerca de Él. Estar sujetas no significa que yo no voy a hablar, no voy a opinar, no voy a decir nada. No, eso no significa. Significa que yo puedo dar mis puntos de vista, pero finalmente y con la ayuda del Señor se toma una decisión, ¿sí? Y seguimos el liderazgo de Él. El liderazgo de Él. Cuando una mujer no se sujeta a su esposo, le está dando ejemplos terribles a sus hijos. ¿Sí? Hay mujeres, hay esposas que no consideran la opinión de su esposo. Hay mujeres esposas que se la pasan criticando al esposo, hablando mal de él, que cometen el error de, delante de otras personas, llamarle la atención, me refiero en público, ¿no? Cuando esas cosas se deben de tocar y hablar en privado, porque tú no puedes avergonzar a tu esposo delante de los demás, no puedes. Estamos llamadas a honrar a nuestro esposo, respetarlo, sujetarnos es parte de eso, de que podamos honrarlo, respetarlo. Y nosotros no podemos llamarle la atención, menos delante de nuestros hijos, porque le estamos restando autoridad. Y después los hijos no le van a hacer caso a él. Y después estás diciendo, ay, no me hacen caso, y tú que no dices nada, pero si te la pasas todo el tiempo regañándolo delante de tus hijos. Y de repente tu esposo ya no tiene autoridad con tus hijos. Por eso mucho ojo, hermanas, mucho cuidado con nuestro proceder. Estamos hablando de cosas prácticas, ¿sí? Estamos llevando la palabra de Dios a cosas prácticas. Entonces, tenemos que estar sujetas, porque si no nos sujetamos a nuestro esposo, estamos pecando contra el Señor, ¿sí? Ahora, hermanas, entiendo que la relación matrimonial con el tiempo puede, hasta cierto punto, desquebrajarse un poco, ¿sí? Y podemos llegar a una relación muy complicada por errores mutuos. Y tenemos que tener cuidado de, como mujeres, no victimizarnos, sino de también asumir nuestra parte de responsabilidad cuando nuestra relación con nuestro esposo se quiebra y a veces se rompe. Porque probablemente todos estos consejos del Señor no los hemos puesto en práctica. Y cuando nosotros no ponemos en práctica lo que Dios nos dice, nos va mal. Entonces, antes de victimizarnos, tenemos que evaluar y ser sinceras con nosotras mismas y delante del Señor, cuáles han sido también nuestros errores, para que el matrimonio haya llegado a una situación complicada a tal punto de que se esté pensando en el divorcio y en la separación. También hay situaciones en las cuales se pone en riesgo la integridad física, emocional y espiritual de la esposa en la relación conyugal. Y si hemos llegado a ese punto, lo conveniente es que podamos buscar consejo. No te quedes con eso. Busca consejo. Si eres parte de un CADES de damas, ahí está tu guía para poder orientarte. Están los pastores en la iglesia para poder ayudarte. Y a veces es necesario una persona imparcial que conozca tu caso y que pueda evaluar lo que está ocurriendo en tu relación matrimonial de una manera imparcial. No desde tu punto de vista, no desde el punto de vista de él, sino estando fuera, evalúe los inconvenientes y logre ver las cosas y orientar a la pareja para una solución. ¿Se dan cuenta? Entonces, si quizás estás teniendo una situación complicada, te animo a que puedas buscar ayuda. El Señor ha creado el matrimonio con la finalidad que tanto él y ella vivan en una relación
maravillosa, buena, hermosa. Y tenemos que ir hacia esa dirección. ¿Ok? Y si no, buscar ayuda. Buscar ayuda. Muy bien, seguimos avanzando ahora y vemos nuestro punto 3, o sea, nuestra prioridad número 3. Interesante, ¿no? Porque esta no es la prioridad número 2, es la tercera prioridad. Antes está nuestro esposo y de ahí vienen, con el dolor de tu corazón, tus hijos. Tus hijos. ¿Sí? Pero Dios te da sabiduría, querida hermana y amiga. Cuando el Señor es tu prioridad, Él te da la sabiduría para saber equilibrar las cosas dentro del hogar. Y no descuidar tu relación con tu esposo. Pero sí, aquí tenemos la número 3, que es ama, enseña y discipula a sus hijos. Y cuando nosotras vamos a Proverbios 1:8, encontramos allí que dice lo siguiente, ¿no? Dice, no desprecies la corrección de tu madre. Y ahí la palabra corrección está resaltada porque la madre tiene la responsabilidad de instruir a sus hijos. Instruir a sus hijos. Y principalmente, la primera instrucción que nosotros como cristianas tenemos que darle a nuestro hijo, como mujeres que queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, es instruirles en el camino del Señor y enseñarles la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que finalmente los va a llevar a Cristo. Y muchas veces estamos esperando que sea el colegio, que sea la iglesia la que cumpla con esta función. Y no puede ser así. Somos nosotras las que tenemos la responsabilidad delante del Señor de instruir a nuestros hijos con la palabra. Y la edad no importa, hermanas. No importa. Si tus hijos incluso ya son casados, tienen su familia, mucho más todavía. Que cada vez que se acerquen a ti puedan encontrar palabras de sabiduría basadas en la palabra de Dios, con la cual tú puedas orientar a tus hijos que necesitan tanto también, porque llevar adelante un hogar no es fácil y tus hijos te lo van a agradecer cuando esos labios tuyos se abran para dar un consejo basado en la palabra. Entonces, la mamá tiene que instruir a sus hijos siempre, en toda oportunidad que Dios le dé. Tiene que instruirlo en la palabra del Señor. Tiene que corregirlo. Si tú ves a tu hijo adolescente, joven, adulto, que está por un camino errado, tú no puedes ser indiferente. Tú en algún momento tienes que sentarlo y decirlo, hijo, estás mal. Estás haciendo las cosas mal. Y vas a terminar mal. ¿Ves? Estamos para advertir. Y no nos tenemos que cansar de poder advertirles. Y es importante también que de la misma manera como nosotros traemos a la presencia del Señor a nuestro esposo, también en la siguiente diapositiva nos dice que en oración debemos hablarle a Dios a favor de nuestros hijos. No debemos de cansarnos de orar por nuestros hijos. El Señor anhela, desea que nosotras podamos clamarle a Él por cada uno de ellos y tener la confianza de que Él va a obrar. Y eso se llama fe. Fe. ¿Sí? Porque cuando una madre comienza a clamarle a Dios por sus hijos, Dios obra. Aunque tú no veas con tus ojos lo que Él está haciendo, Él obra. Y obra poderosamente. Y tú tienes que creer y confiar y ser constante en traer delante de la presencia del Señor a cada uno de tus hijos y bendecirlo delante de su presencia. Y pedir a Dios que su gracia y su misericordia sean derramadas sobre su vida y que la bendición del Señor sea sobre ellos. Aun cuando de repente no estén del todo en el camino del Señor, hermanas,
el Señor los guarda, el Señor los cuida, el Señor los prospera. ¿Por qué? Porque está escuchando tu oración, la oración de su hija, que no se olvida de sus hijos y los trae siempre delante de su presencia. ¿Sí? Entonces, vamos a corregir a nuestros hijos, vamos a orientarles, instruirles, pero también vamos a orar por ellos, a dejarlos delante de la presencia del Señor. Y seguimos avanzando y ahora tenemos la cuarta prioridad. Ella ama y cuida de un hogar. Ama y cuida de un hogar. Hablábamos que estar casadas y tener hijos es un trabajo agotador, pero estamos siendo llamadas por el Señor y vamos a leer Proverbios 14:1 para que podamos ver qué es lo que el Señor nos indica y nos dice. Dice, la mujer sabia, ¿qué hace? La mujer sabia edifica su casa, ¿no? Nos convertimos en ingenieras civiles, en arquitectas, y tenemos que edificar nuestra casa. Pero, ¿qué es lo que implica esta edificación? Fíjense, vamos a la siguiente diapositiva. Y ahí, esto es lo que implica la edificación. Implica crear la atmósfera adecuada. ¿No? A veces un hijo se pelea con el otro hijo y están que no se hablan. ¿Y tú te mantienes indiferente? ¿Les das la razón y dices, sí, pues ese es un malcriado, todo el tiempo está? ¿Tienes esa actitud? No, nosotras estamos para crear la atmósfera adecuada, para ser reconciliadoras, ¿no es verdad? Cualesquiera relación que se esté desquebrajando, ahí estamos, para nuevamente conciliar. No podemos ser indiferentes. No podemos dejar que un día, 2 días, 3 días, una semana, un mes, un año, 2 hijos nuestros estén sin hablarse. Tenemos que hacer algo. Orar, actuar. ¿Sí? Y tenemos que ser imparciales. No tenemos que ponernos allí a preferir a uno. ¿No es verdad? Porque las preferencias de parte de los padres generan muchísimas dificultades entre los hijos. Y hay hijos que crecen con muchas cosas dentro del corazón cuando ve al papá o a la mamá prefiriendo a uno de sus hijos. Y él en la última fila, ¿no? Y tenemos un caso bíblico, la experiencia de José. ¿Se acuerdan la experiencia de José? José tenía muchos hermanos, ¿no es verdad? Pero el padre lo prefería a él. ¿Y qué pasó? Esto provocó grandes celos entre ellos, tales que ellos deseaban la muerte de José. Y viendo que matarlo implicaría un dolor muy grande para el padre, decidieron venderlo. Y hacerle creer al padre que se murió, que una bestia lo devoró. ¿Se acuerdan? Entonces tenemos que ser muy cuidadosas en el trato con nuestros hijos porque las preferencias no crean una atmósfera adecuada dentro del hogar. Ese es un caso práctico, por ejemplo. Estamos hablando de cosas prácticas, ¿no es verdad? Otra de las cosas es que tenemos que edificar un refugio. Nuestro hogar tiene que ser un refugio. Tiene que ser un hogar, dulce hogar. Hoy en día, muchos jóvenes que salen a estudiar o a trabajar, a veces no quieren regresar a su casa. Y no quieren regresar a su casa porque están encontrando padres que están todo el tiempo peleando, discutiendo, con la cara fruncida, gritándose, hablándose feo. Y ellos están cansados y no quieren eso. Ellos quieren solamente llegar a la casa a dormir. Porque el ambiente es tan difícil que no quieren. Una madre que está todo el tiempo quejándose. Qué feo.
Y nosotros podemos ser una madre así, que siempre se está quejando o que siempre le está hablando al hijo mal del padre. Que tu padre es un tal por cual, que tu padre hace esto, que su padre... Desautorizándolo. Y el hijo ya está cansado, ya no quiere saber nada y prefiere estar afuera con los amigos y que las horas se pasen y ya solamente yo regreso a mi casa a dormir. No, nosotras estamos para edificar un refugio, ¿no? Donde en la mañana todos se van a hacer diversas cosas, pero siempre están anhelando regresar, porque mi hogar es un hogar, dulce hogar. Ahí está mi mamá que me abraza, mi papá que me espera, mis hermanos. Ahí quiero regresar. Entonces tenemos nosotras que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para generar eso. Y eso implica esfuerzo, mucha oración, muchas cosas, pero vale la pena cuando tu hogar viene a ser un refugio para todos los miembros de la familia, todos. Y entonces tú miras y dices, wow, Señor, gracias. Gracias porque mis hijos, mi esposo, desean regresar aquí y juntos pasarlo lindo. Gracias porque ellos no prefieren a las amistades, porque tienen aquí el amor, la comprensión y la atmósfera adecuada para vivir bien. ¿Se dan cuenta? Pero eso cuesta. Cuesta esfuerzo, dedicación. Y eso es lo que nosotras estamos llamadas a hacer. Y finalmente, evitar las cosas negativas, que ya las hemos hablado también un poquito. Seguimos a la siguiente. Y entonces, una vez pues que yo tengo a mi Señor como la prioridad en mi vida, y yo le busco cada día y dejo que Él sea hablando a mi corazón, esto se va a dar de manera espontánea, el crecer espiritualmente, que es algo que yo tengo que también ser intencional. Dice en 2 de Pedro 3:18. Antes bien, ¿qué dice? Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces vemos que crecer espiritualmente empieza, la siguiente por favor, empieza en Jesucristo. Allí se da en Cristo una vida nueva. El Señor empieza un cambio cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Él, le entregamos todo nuestro ser, Él comienza a transformarnos. Pero ese es el primer paso y de ahí yo tengo que hacer de Jesucristo mi modelo y permitir que Él obre una transformación y un crecimiento espiritual. Yo tengo que anhelar eso, yo tengo que anhelar parecerme más a Jesús. Él es mi ejemplo, Él es mi modelo. Y yo me tengo que comparar con Él, no con ninguna persona en este mundo, sino con Él. Él tiene que ser mi modelo. Mis ojos tienen que estar puestos en Él, en las características de Él, en su humildad, en su mansedumbre, en su justicia, en su amor. Ese tiene que ser mi meta. ¿Se dan cuenta? Entonces estoy llamada a crecer espiritualmente y yo tengo que hacer cosas con esa finalidad. Por ejemplo, ¿cuántos cursos de Eva has llevado durante este año? Este año ya está por finalizar. Ya ahorita viene diciembre y haciéndote una evaluación, ¿cuántos cursos has llevado este año? No me respondas, solamente ahí piensa. Porque si tú estudias la palabra de Dios, vas a crecer. Vas a crecer. ¿Te das cuenta? Entonces, cosas prácticas, ¿sí? Estudiar la palabra de Dios me permite crecer. Entonces, tengo que buscar, estudiar la palabra. Estoy yendo a un CADES, ahí dan palabra del Señor. Estoy buscando eso, porque eso me va a hacer crecer.
Dios me va a desafiar a través de su palabra. La Biblia dice que Él ha determinado obras en las cuales tenemos que ocuparnos cada una de nosotras. ¿Sí? ¿Cuáles son esas obras que Él ha determinado para ti? ¿Las tienes claras? De repente no las tienes claras porque no estás abriendo la palabra y el Señor no está hablando a tu corazón. Entonces estás perdida. Entonces no sabes, no hay dirección. Y eso es lo que ocurre cuando no estamos en una relación con la palabra de Dios. Entonces crecer espiritualmente está ligado a nuestro tiempo con la palabra de Dios. Y por eso yo tengo que hacer todo lo necesario para estudiar su palabra. Tengo que escudriñar las Escrituras. Y escudriñar implica investigar, ahondar. No es solamente leer, es algo más profundo. Y yo tengo que ser intencional en ello. ¿Se dan cuenta? Entonces el crecimiento se va a dar, pero todo empieza en mí. Dios está dispuesto a bendecirnos a todas y cada una de nosotras. Pero tenemos una parte que hacer. Y es disponernos, es separar el tiempo, es venir para aprender más de la palabra del Señor. ¿Se dan cuenta? Y finalmente hablamos la sexta prioridad, que es el poder amar y servir al pueblo de Dios. En 1 Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que, dice, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay una obra que hacer, hay un servicio por realizar, que cada una de nosotras tiene. Amar y servir al pueblo de Dios entonces implica estas tres cosas. Uno se dispone a dar de sí, uno anima, se pone allí como una mujer que está dispuesta a animar a otros, y finalmente es una mujer que está dispuesta a ser ejemplo también. Hermanas, no nos conformemos con estar solamente recibiendo, ¿no? Recibiendo. Si tú estás buscando al Señor, estás estudiando su palabra, Dios te está dando muchísima riqueza, muchísimo conocimiento que no puede quedar en ti. Todo eso que el Señor te da, todo ese tesoro precioso que bendice tu vida, tiene que estar puesto para servir a los demás. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo les sirvo? Pues dando de mí, viendo en qué sirvo, dónde estoy, qué hago. Es muy importante que podamos tener esto en cuenta, que ya dejemos de esperar que nos den y que pasemos a otro nivel. Y eso implica también madurez espiritual, donde yo ya no quiero solo que me den, sino ahora yo quiero dar de todo lo que el Señor me da. Pero llego a esa situación cuando estoy de la mano con Dios. Mientras esté alejada de mi Señor, yo no voy a tener esa actitud, ese deseo, porque es el Señor el que pone esa convicción en cada una de nosotras, ¿sí? Entonces, cuán importante es poder llegar también hasta este punto, de poder disponernos cada una de nosotras a ser servidoras del Señor. ¿Qué les parece? ¿Sí? Entonces ahí están, hermanas, tienen en su material cada una de esas prioridades, y es interesante lo que finalmente dice el material. Fíjense, dice: poner en práctica estas prioridades implica que tengamos diferentes papeles, los cuales debemos cumplir en su totalidad, pero uno a uno. El saber cuáles son
sus prioridades y escoger el papel indicado a la hora indicada, le mantendrá enfocada por completo en lo más importante en un momento determinado. Sin un tiempo frecuente con Dios, que Él es la prioridad máxima, ¿qué dice? Su vida será un desierto seco y árido. Algo parecido a lo que decía David en el Salmo 63:1, ¿no es verdad? Y todo aquello que esté en Él, incluyéndola a usted, sufrirá. Pero nosotras no somos mujeres que están lejos del Señor. Somos mujeres que queremos seguirle, que queremos siempre estar dispuestas a hacer su voluntad, de poder desarrollar el hábito de acercarnos a Él y seguir adelante con Él hasta que Él nos llame a su presencia. Amén. Que así sea, hermanas, que estas prioridades puedan darse en sus vidas. Y si hay alguna situación que las aqueja y necesitan alguna orientación, por favor, pidan ayuda, busquen consejo, no se queden allí en esa situación. ¿Sí? Acá están los pastores, están sus líderes de CADES, todos dispuestos a poder ayudarles en el momento que así lo necesiten. ¿Sí? Vamos a orar. Señor amado, te adoramos con todo nuestro corazón, bendecimos tu santo y precioso nombre y te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres aquel que viene a nuestra vida y lo ordena. Tú la ordenas, Señor. Tú nos haces poner cada cosa en el lugar que debe de tener. Y Señor, mirándote a ti y habiendo oído tus consejos, tu palabra, Señor, queremos examinarnos delante de tu presencia, cada una de nosotras. Y queremos reconocer aquello que está errado y que es de tu conocimiento, pues tú lo sabes todo. Antes de que nuestros labios se abran, tú ya lo conoces todo. Y Señor, ayúdanos a ser diferentes en esas áreas en que necesitamos, Señor, de tu guía y tu dirección, de tu gracia para poder cambiar. Señor, sabemos que tú has iniciado una obra en nosotras y sabemos que tú la vas a perfeccionar. Y queremos disponernos, Señor, para que tú hagas esa obra transformadora. Y, Señor, permitir que tú cambies aquello que tiene que ser cambiado en nuestra vida, Señor. Perdónanos, límpianos, Señor, con tu sangre preciosa y ayúdanos, Señor, a cada día parecernos más a ti, Jesús. Te adoramos y te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.